Saludos, este día vamos a revisar el material que ya les he compartido. Me imagino que ya algunos ya lo revisaron y tienen algunas dudas, pero igual trataremos de hacer como una lectura rápida y sobre las consultas que ustedes vayan surgiendo sobre la lectura que ya previo hicieron, entonces me las hacen llegar a la plataforma y ahí les doy respuesta. Lo primero que vamos a hablar es del tema de los inicios de la sociedad del conocimiento. Es importante conocer de dónde proviene el uso de la tecnología, el uso de la computadora, porque también es como hacer una comparación con lo que antes se hacía versus lo que ahora tenemos. Habla acá que las tecnologías son herramientas al servicio del hombre, producto del conocimiento acumulado, transmitido de generación en generación hasta el desarrollo tecnológico actual. Hay que entender que ahora las cosas que habitualmente desarrollamos o hacemos se nos vuelven de una forma cotidiana, pero anteriormente era que cuestiones de hacer muchos trámites, hacer muchos cálculos complejos para poder nosotros desarrollar alguna actividad, como por ejemplo hacer una llamada o mandar un mensaje. Entonces, eso es importante reconocerlo. Entonces, esa parte que tenemos acá del tema de la tecnología, hay que entenderla de que ha venido evolucionando con el tiempo. Y esa evolución es la que nosotros, a medida, dependiendo de nuestra edad que tengamos, hemos venido también comparando, disfrutando y recibiendo ya sea nuevos cambios o cosas que se hacen de forma diferente. Luego tenemos lo que se le conoce como el TI, que son las tecnologías de la información, y esto está vinculado con el uso de equipos de cómputo, la electrónica, las telecomunicaciones, desarrolladas para almacenar, recuperar, procesar y transmitir datos electrónicamente. Y aquí es bien importante aclarar que muchos a veces confundimos que el tema tecnológico lo asociamos porque es un aparato o una herramienta que utilizamos de una forma más habitual con el teléfono. Pero en el caso de la tecnología no está directamente relacionada con el teléfono, sino que es más que todo relacionada con el tema de las computadoras. ¿Por qué sentido? Porque a partir de las computadoras que se vayan desarrollando o se fueron desarrollando, es que han surgido estas otras tecnologías como las que ahora tenemos, que son los smartphones, las pantallas táctiles, etcétera. Y todo eso ha venido evolucionando gracias a quién? Gracias a la computadora. Entonces, por ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado o han escuchado que muchos padres a veces confunden cuando el hijo, por ejemplo, puede usar el teléfono y dicen, no, mi hijo ya es un diestro para utilizar, por ejemplo, la computadora, pero él puede utilizar el teléfono. O dicen, es muy diestro ya para la tecnología o para la informática. No hay que confundirlos. Hacer uso de un teléfono está muy distante a poder utilizar una computadora. ¿Por qué? Porque las cosas que habitualmente hacemos en el teléfono son cosas que son, digamos, un poco sencillas comparadas con las que podemos hacer dentro de la computadora. De hecho, el teléfono surge a partir de desarrollos que se hicieron dentro de una computadora, ¿no? Entonces, como comparando esas dos cosas, tal vez en el uso sí se usa más el teléfono, pero en su superioridad, por decir así, es superior la computadora definitivamente. Y no confundamos eso. En el caso de los que son padres de familia, no confundan eso. Que los hijos puedan utilizar el teléfono no quiere decir que puedan utilizar la computadora, para nada. A veces he tenido la oportunidad de cuando hemos estado en clases presenciales, de que vienen a veces y me dicen, mire, mi hijo puede utilizar esto, puede hacer esto, es bien diestro, que no sé qué. Pero a la hora de estar frente a la computadora se encuentran con un problema que no saben qué hacer. Y es por eso. Entonces, qué bueno que los que están dentro de estos cursos están entendiendo que la importancia del uso de la computadora no es solo porque les va a perturbar que un puesto de trabajo o qué sé yo, sino que porque también desarrolla habilidades que son para el uso cotidiano que nosotros tengamos. Entonces, aclaramos ese punto que las tecnologías de la información están relacionadas con la computadora porque es la herramienta fundamental donde se han desarrollado otras tecnologías. Ahora, si hablamos de los antecedentes históricos de las computadoras,
Han surgido una diversidad de inventos que obviamente nosotros no hemos visto porque solo hemos visto como los de la actualidad. Pero en otros países hay museos, así como nosotros tenemos museos de cosas arqueológicas. En otros países hay museos donde se muestra todo el desarrollo o el avance tecnológico que ha venido dándose dentro de las computadoras. Y por eso es que es importante conocer un poco cómo ha venido evolucionando. La primera generación de computadoras, que ya más adelante aparece en el texto, pero para hacerlo más rápido, se llamó tubos al vacío. Y los tubos al vacío eran máquinas enormes que si ustedes buscan en internet van a encontrar que eran máquinas enormes que les tocaba transportarlas en vehículos grandísimos y ocupaban espacios enormes, consumían una gran cantidad de energía y obviamente no estaban disponibles tampoco para el público, sino que solo lo utilizaban personas o organizaciones que tenían la capacidad de poderse costear todo eso. Luego surgen lo que son los microprocesadores, que el microprocesador sirve para poder procesar toda la información o todos los cálculos que nosotros le vayamos dando a la computadora. Y esto es importante porque el microprocesador siempre tiene como, o hacen una analogía de compararlo con el cerebro humano, porque al final dentro del cerebro se procesan todas las actividades que nosotros desarrollamos, siempre tienen que ver con el cerebro. Entonces en el caso de la computadora es igual. El microprocesador sirve para poder desarrollar todos los cálculos, todos los procesos que se lleven dentro de la computadora tienen que pasar de ahí. Por eso es que de repente ustedes ven que unas máquinas o unas computadoras son más rápidas que otras, porque dependiendo del microprocesador, la capacidad que tenga, así va a procesar la información también. Luego están lo que son surgieron lo que era el chip, o el circuito integrado, que el circuito integrado, si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de destapar algún aparato electrónico, es una placa de color verde y que tiene un montón de pistas. Todas esas pistas conducen información y hacen las veces de un bus, o así se le conoce como un bus, que es como una pista donde va a pasar la información. Entre más pistas haya, pues más información va a poder pasar. Ahora, los procesamientos que se vayan dando dentro del desarrollo de las computadoras, también es importante que se va a ir disminuyendo el tamaño. Si ustedes buscan, por ejemplo, y comparan lo que eran los del tubo al vacío con los de ahora que ya se conocen como circuito integrado, van a ver ustedes una disminución sustancial del tamaño de los equipos. Y muestra de eso es que, por ejemplo, el teléfono celular, tiene un microprocesador también y tiene un circuito integrado, pero el tamaño ustedes lo pueden tener en la palma de la mano, ¿no? Por ejemplo, en los años 80 se dio, por ejemplo, como una competencia y la idea era poder calcular el censo de Estados Unidos. Entonces, ahí es donde surgieron, digamos, el uso ya de las computadoras, porque fue entonces cuando se utilizó una computadora para poder procesar los cálculos de ese censo. Y ahí es donde empezó ya como la evolución de las computadoras y surgió aquella necesidad porque vieron de que los cálculos se hacían tan rápido que podían generar, digamos, disminuir la cantidad de personas que trabajaban, las horas de trabajo, quizás hasta los costos disminuyeron porque hacían todo más rápido. Entonces, fue más o menos por ahí donde ya el avance tecnológico se empezó a dar porque también las empresas empezaron a invertir porque vieron que era una cosa que iba a dar más adelante, ¿no? Si hablamos de las generaciones de las computadoras, en este cuadro van a encontrar ustedes las diferentes generaciones, la primera, la segunda, la tercera, y es importante que ustedes vayan identificando los nombres porque de repente en una evaluación se los puedo sacar en un examen. Por ejemplo, la primera, aquí tienen que leer ustedes y aquí, esta aquí dice, miren, se llamaba tubos al vacío. La segunda estaba lo que se conoce como los transistores. La tercera, los circuitos integrados, que es lo que ya hablamos, que era como la placa verde que nosotros vemos en los aparatos electrónicos. La cuarta
se conoce como ya el microchip o el microprocesador, que es, digamos, la actual que todavía manejamos y que va evolucionando también con respecto a la capacidad de los microprocesadores. Y la quinta, ya aparece en lo que se conoce como la computadora personal. La computadora personal es lo que le conocemos como PC, ¿verdad? La que nosotros tenemos, la que tiene un monitor, tiene un mouse, tiene un teclado, etc. Y en la quinta generación se implementa la conectividad entre computadoras. Ya se habla más que todo del tema de las redes, aparece el Internet, el World Wide Web. Y entonces a partir de ahí es donde también empiezan a desarrollarse aplicaciones como los navegadores, cosas que vamos a ver en el transcurso de este curso, de cómo utilizar los navegadores para poder acceder a mayor cantidad de información. En el caso de la sexta, y es la actual generación, esta se habla mucho de lo que se conoce como inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Así en rasgos rapiditos, es como la capacidad que tiene el sistema de poderse adaptar a las necesidades del usuario. El usuario somos nosotros. Por ponerles un ejemplo, cuando ustedes de repente están pensando algo y de repente se van al navegador y empiezan a querer buscar eso que estuvieran pensando y ya les aparecen como, ¿qué? Unas 4 opciones y ustedes dicen, bueno, ¿me leyó la mente o qué pasó? No, lo que sucede es que el sistema ha aprendido y otras personas, al igual que ustedes, tenían la misma pregunta o la misma duda y por eso es que aparecen esos resultados y obviamente les facilitan a usted poder encontrar la respuesta a lo que usted anda buscando. Entonces, más o menos la sexta y última generación, que así se conoce, la vamos a identificar como la inteligencia artificial, que es más o menos lo que en la actualidad todavía se está dando. Es como cuando usted utiliza el teléfono y puede, por ejemplo, decirle Google, búscame tal cosa y rápido automáticamente se lo encuentra. O el predictivo, por ejemplo, del teclado también, eso es parte de la inteligencia artificial, porque a medida usted va utilizando más palabras, el teclado se va alimentando de su vocabulario. Luego tenemos lo que se conoce como la sociedad del conocimiento. Y aquí a lo largo de la historia, dice, las relaciones humanas han sido principalmente por motivos económicos y sociales. Eso sigue siendo en la actualidad igual. Sujetos a una constante, sujetos a un cambio en las formas de comunicación y su velocidad, lamentablemente, el acceso a la comunicación depende en gran medida de las clases sociales. Eso es definitivamente correcto. Si ustedes se fijan, aún en la actualidad en nuestro país, estamos a años luz comparado con los avances tecnológicos que llevan otros países. ¿Por qué? ¿O qué tiene que ver eso? Bueno, porque también dependiendo la capacidad económica que tengan los países o las sociedades, también así es la adquisición que tienen o el desarrollo que tienen de la tecnología. Por eso es que nosotros consumimos tecnología que es elaborada en otros países. Si nosotros tuviéramos ya la capacidad para poder crear nuestras propias tecnologías, no tendríamos que estar comprando teléfonos que son de Japón, que son de Corea, etcétera, sino que aquí mismo se pudieran desarrollar nuestros propios teléfonos. Pero eso tiene que ver, como dijimos, un tema netamente económico. Y aquí vemos un poco los componentes básicos de las computadoras. Y aquí esto es bien importante. Las computadoras tienen varios dispositivos conectados, pero hay 4 que van a identificar ustedes siempre. Uno va a ser el teclado, 2, el mouse o el ratón, y el otro que van a identificar que este se le conoce como CPU, que es donde se almacena el microprocesador, que es donde se van a desarrollar todos los procesos. Luego está el monitor, vean, repito, teclado, ratón o mouse, el CPU, el monitor. Ahí están 4. Quiere decir que con esos que usted tenga, puede contar o puede decirle a los demás que tiene una computadora. Ya todos los demás accesorios que usted le cargue son necesarios, pero para actividades en específico. Quiere decir que si usted necesita escanear documentos, pues va a comprar un escáner. Pero si va a comprar o necesita imprimir, va a comprar una impresora. Pero si no tiene la impresora, ¿puede utilizar la computadora? Sí, claro que sí. Y si no tengo el escáner, ¿puedo utilizar la computadora? Sí. Pero si no tiene el mouse o no tiene el ratón o no tiene el teclado, entonces ahí sí se va a meter en problemas porque no va a poder utilizarla o no tiene un monitor. Imagínense, tiene una computadora y no tiene monitor. ¿Y a dónde va a ver lo que va a estar haciendo? Entonces, esos elementos son fundamentales dentro de una computadora. Por eso es que
se les conoce así, componentes básicos de la computadora. Son básicos, pero a la vez importantes. Deben de estar siempre presentes. Y a todos esos componentes, a eso se le conoce como hardware. Y esas son las partes que nosotros podemos palpar o tocar de la computadora. Si usted toca el monitor y lo puede sentir, entonces quiere decir que eso es hardware. Ahora, la unidad de entrada de proceso o CPU, que es lo que llamamos, que es también se le conoce como case, que es el cajoncito, por decir así, que nosotros vemos en la computadora. Ahí es donde van conectados todos los demás elementos. Por ejemplo, tenemos otros elementos que no son visibles, pero son fundamentales, que van adentro. Por ejemplo, la RAM, que es la memoria de acceso aleatorio, o la ROM, que es solo de lectura. Eso lo vamos a ir viendo en conceptos más adelante, o vamos a ir comparando algunos ejemplos de cuál es la RAM y cuál es la ROM. Pero recuérdense que lo que yo les decía en un audio que les había compartido, y es la importancia también que ustedes vayan agregando a su léxico estas palabras, porque el problema es que ya están estudiando informática. Entonces, cuando alguien les aborda y les puede preguntar, y mira, ¿y qué es la RAM o qué es la ROM? Pues tendrían ustedes que poderles responder, ¿no? Y luego están también las unidades que son, digamos, de almacenamiento, que ahí están las unidades de disco duro. Ahora han salido unos que se llaman de estado sólido, que son más rápidos. Y son cosas que en esta lectura los pueden ir ustedes identificando. Y como les decía, si ustedes tienen alguna consulta respecto al texto, pues entonces me la hacen llegar y ahí les voy a ir resolviendo. Y también tenemos lo que se conoce como software. El software, esto es importante a diferencia del hardware. Este no lo podemos tocar. Digamos, el sistema, el principal que tenemos dentro de la computadora, que sería el sistema operativo, y a partir de ahí están todas las aplicaciones, por ejemplo, Paint, Word, Excel, PowerPoint, todas esas caen dentro de esta categoría de software. Esas no son palpables para nosotros, pero sí son necesarias dentro del desarrollo de la computadora. Y ahí hay un concepto, ahí lo pueden revisar ustedes. De hecho, aquí hay una práctica que ustedes pueden realizar. Aquí están los pasos que deben de seguir. Dice, encienda su computadora y haz un clic en el botón de inicio y después en la configuración. Hay que recordar que esto aplica para Windows 10. Elige la opción de sistema para desplegar las propiedades del sistema y anota la información que se proporciona y llena la siguiente tabla. Y ahí está la tablita. Pueden llenarla. Ahí está un ejemplo que ya les muestro yo. Por ejemplo, el fabricante de la computadora es Hewlett Packard, que sería como los que nosotros conocemos como HP. El modelo de la computadora siempre viene como un código, y el fabricante del procesador, ahí en este caso es Intel, también hay otros que son AMD, etc. Y aquí está lo que yo les mencionaba, que son los componentes. Cuando ustedes quieran comprar una computadora, es importante que tomen en cuenta todas estas características. Uno, ¿qué van a comprar? Si van a comprar una computadora de escritorio, que son las desktop, o van a comprar una laptop. ¿De qué va a depender la toma de decisiones de eso? Bueno, el uso que ustedes le van a dar. Si lo quieren solo para tareas comunes, pues una desktop les va bien. Pero si ustedes ya trabajan y tienen actividades que andar haciendo fuera, entonces les conviene más una laptop porque es portátil, la pueden andar ustedes. El aspecto 2, el procesador. Necesitan un procesador dependiendo de la necesidad que ustedes tengan. Si ustedes la quieren para actividades comunes, tareas, etcétera, entonces necesitan un procesador básico. Pero si ustedes, por ejemplo, se dedica al diseño, necesita un procesador bastante potente. Igual pasa con la memoria RAM. Si usted necesita una computadora y solo la quiere para las tareas de la escuela, una computadora con 4 de RAM es más que suficiente. Pero si usted necesita una para diseño, necesita de 8 para arriba. 8, 16, 32, 64, todo lo que sea para arriba. Luego tienen el otro detalle, que son los discos duros. Los discos duros es donde se almacena toda la información. Si ustedes van a comprar una computadora, tienen que ver la capacidad del disco duro. Porque si ustedes van a guardar demasiada información ahí, necesitan por lo menos un disco de 500 GB para arriba. Y aquí está o hacen la comparación de lo que yo les decía, que están los discos duros normales,
que son los que aparecen en este apartado, y están estos que son un poco más pequeños, que se llaman de estado sólido. Y luego, en el apartado 5, aparecen lo que son los periféricos. ¿Cuáles son esos periféricos? Bueno, esos periféricos podrían ser, necesito una impresora porque voy a poner un ciber y voy a estar imprimiendo trabajos. O necesito un escáner porque voy a estar sacando fotocopias y necesito escanear los documentos. Entonces, todos esos componentes, y quizás el quinto no es tan relevante como los anteriores, porque dependiendo de esos 4, va a ser el funcionamiento de su computadora. Si su máquina es una máquina lenta, es porque las características antes mencionadas son bajas, y eso significa de que usted compró una computadora básica, y obviamente dependiendo las características de estas, también así va a ser el costo. Luego, para ir terminando, así como hay unidades de medida para medir el frijol, el maíz, etcétera, o el peso, también existen unidades de medida para medir la información dentro de la informática. Y aquí esto es importante porque esto lo vamos a seguir utilizando y lo vamos a hacer parte de nosotros. Aquí, por ejemplo, hablan de un byte, un kilobyte, un megabyte, un gigabyte, terabyte, y aquí están como la nomenclatura que se utiliza o la simbología, y aquí está en la equivalencia. Esto lo vamos a ir viendo más adelante con algunos ejercicios para que más o menos tengan ustedes la idea, pero les dejo esta imagen para que vayan haciendo alusión a los próximos ejercicios que yo les deje, que ya van a tener como una idea de a qué se refiere. Hasta aquí llega la aclaración con respecto al material que les he compartido. Si tienen alguna duda, háganmela llegar a la plataforma y yo les resuelvo a la brevedad posible.